propósito de este video tutorial es que ustedes puedan entender de forma clara y precisa lo que son los métodos de transporte. Dentro de este tenemos tres métodos que son esquina noroeste, movio costos mínimos y Vogel. A continuación voy a plantear un ejercicio y luego voy a proceder a resolverlo por el método de Vogel. El ejercicio dice lo siguiente: Sonic S.A., compañía dedicada al ensamble de ordenadores portátiles, tiene 3 plantas de producción ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca, con una capacidad de producción de 400, 200 y 550 unidades mensuales respectivamente. Sonic S.A. provee a 3 distribuidoras ubicadas en Esmeraldas, Ibarra y Ambato, las cuales tienen una demanda mensual de 350, 300 y 500 unidades mensuales respectivamente. Se pide encontrar la distribución del transporte que ayude a optimizar los gastos que se incurran por el mismo. Una vez analizado nuestro ejercicio, nos encontramos con 3 orígenes y 3 destinos, cuya función de los orígenes es repartir unidades a cada uno de nuestros destinos. Es decir, el origen 1 debe repartir unidades al destino 1, al destino 2 y al destino 3. El mismo procedimiento debe realizar el origen 2 y el origen 3, de repartir unidades a cada uno de los destinos de modo correcto para optimizar los recursos. Una vez claro el propósito de nuestro ejercicio, procedemos a resolverlo. El primer paso es calcular los castigos, sabiendo que estos son la diferencia que hay entre los costos mínimos de cada columna y fila. Luego debemos encontrar la variable basal, que es la que se va a asignar en el cuadrante donde se intersecta el mayor castigo de filas y columnas. En nuestro problema, nuestros orígenes son Quito, Guayaquil y Cuenca, y nuestros destinos son Esmeraldas, Ibarra y Ambato. Quito con una capacidad de producción de 400 unidades, Guayaquil con una capacidad de producción de 200 unidades y Cuenca con una capacidad de producción de 550 unidades. Tenemos a nuestro destino en primer plano a Esmeraldas con una demanda de 350 unidades, a Ibarra con una demanda de 300 unidades y Ambato con una demanda de 500 unidades. Debemos tener en cuenta que nuestro costo por transporte son los cuadros pequeños que se encuentran dentro del cuadrante y cuyo valor es en dólar, como por ejemplo, el enviar unidades de Quito a Esmeraldas tiene un valor de $4 por envío. El enviar unidades de Quito a Ibarra tiene un valor de $7 por envío, y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular nuestros castigos de columna. Como antes mencionamos, nuestros castigos son la diferencia entre los costos de transporte mínimos. Para Esmeraldas tenemos como costos de transporte mínimos el 5 y el 4, con una diferencia de 1, y este vendría siendo nuestro castigo. En Ibarra tenemos como costos mínimos 6 y 3, cuyo castigo sería 3, y para Ambato tenemos como costos mínimos 3 y 5, con un castigo de 2. Ahora procedamos a calcular nuestros castigos de fila. Tenemos para Quito costos de transportes mínimos 4 y 3, con un castigo de 1. Para Guayaquil tenemos como costos mínimos 5 y 6, con un castigo de 1. Y para Cuenca tenemos como costos de transportes mínimos 3 y 5, con un castigo de 2. Luego me ubico en mi tabla y debo fijarme en mis mayores castigos, tanto de fila como de columna. Y podemos darnos cuenta que los mayores castigos se encuentran en la columna de Ibarra y la fila de Cuenca, con un valor de transporte de $3. En esa intersección debo asignar nuestra variable basal, que vendría siendo 300, ya que debo asignar el mayor valor posible en ese cuadrante. Si nos damos cuenta, la columna de Ibarra ya está copada. Eso quiere decir que ya no debemos asignar valores en esa columna, pero debemos satisfacer el monto de la capacidad de producción de Cuenca. Para esto debemos volver a calcular nuevos castigos de fila, siempre y cuando se hayan utilizado valores de transporte de columna de Ibarra para calcular los anteriores castigos. En este caso, el nuevo castigo para Guayaquil vendría siendo 2, ya que 5 y 7 son los actuales costos de transportes mínimos. Y para Cuenca, el nuevo castigo sería 3, ya que los nuevos valores de costos mínimos serían 8 y 5. Obviamente para Quito no hay ninguna alteración porque no intervino a la hora de calcular ese castigo. Nuestro nuevo cuadrante donde se intersectan los mayores castigos serían la columna de Ambato y la fila de Cuenca, con un valor de transporte de $5. Allí debe asignar lo más que se pueda para satisfacer la capacidad de producción de Cuenca. En este caso sería 250,
ya que es el valor que hace falta para satisfacer la necesidad de esa fila. Una vez copada la fila de cuenca, debemos volver a calcular castigos de columnas, siempre y cuando se hayan calculado los anteriores castigos con esa fila. En este caso, el castigo de esmeralda no varía, ya que el 8 no intervino cuando calculamos ese castigo. El nuevo castigo para Ambato vendría siendo 4, ya que mis nuevos valores de transportes mínimos son 7 y 3. Ahora, el nuevo cuadrante para la variable basal se encuentra en la columna de Ambato y en la fila de Guayaquil. En este debo asignar el valor de 200 unidades, ya que no puedo exceder la capacidad de producción de Guayaquil. Ya no debemos calcular castigos, sino asignar los valores que hacen falta para saturar la capacidad de producción de Quito y la demanda de unidades para Esmeralda y Ambato. En el primer cuadrante de columna de Esmeralda asignamos los 350 que hacen falta para satisfacer la demanda de unidades de esa columna. Y en el primer cuadrante de la columna de Ambato asignamos las 50 unidades que hacen falta para satisfacer la demanda de unidades de Ambato. Una vez hecha la repartición de unidades, debemos realizar el costo de oportunidad, que consiste en multiplicar el valor de los cuadrantes con asignaciones por el valor de transporte que está dentro de ese mismo cuadrante. En este caso tenemos 300 por 4, que es igual a 1400, 50 por 3, que es igual a 150, 200 por 7, que es igual a 1400, 300 por 3, que es igual a 900, y 250, que es igual a 1250. Y la suma de esta multiplicación me da por resultado el valor de $5.100. Luego debemos verificar si esa es la distribución de unidades correcta, y esto lo realizamos de la siguiente manera. Nos ubicamos en el primer cuadrante inicializando con 0, y luego le sumamos un número de manera que sea igual al costo de transporte, y decimos de la siguiente manera: 0, un número que sumado a 0 me dé 4 es igual a 4. Un número que sumado a 0 me dé 3 es igual a 3. Un número que sumado a 3 me dé 7 es igual a 4. Y un número que sumado a 3 me dé 5 es igual a 2. Luego procedo a hacer una suma y restárselo por el costo de transporte. Y eso lo debo realizar para llenar los cuadrantes vacíos, de modo que si me sale alguno negativo, ya debo de comprender que esa distribución está mal hecha. Y realizo esta operación de la siguiente manera: 0 más 1 es igual a 1, y 1 menos 7 es igual a 6. 4 más 4 es igual a 8, y 5 menos 8 es igual a menos 3. 4 más 1 es igual a 5, y 5 menos 6 es igual a 1. 4 más 2 es igual a 6, y 8 menos 6 es igual a 2. Al realizar esa operación nos damos cuenta que existe un valor negativo, y eso quiere decir que nuestra repartición de unidades no es la correcta. Ahora debemos volver a realizar la repartición, y para esto utilizamos el método de la piedra que rueda, la cual consiste en cambiarle el signo a los cuadrantes con asignaciones que se encuentran en la parte superior y en el costado del valor negativo, de modo que formen un cuadrado. Luego nos damos cuenta entre los valores negativos cuál es el menor, y ese valor debemos sumarlo o restarlo según el signo que nos indique en los cuadrantes en donde estamos empleando el método de la piedra que rueda. En esta ocasión tenemos como valor negativo el 200. Y como el 3 no es parte de la repartición, vendría siendo 0. En ese cuadrante debo asignar mi 200 porque me está indicando que debo sumar en ese cuadrante. Al 350 le resto 200 y eso me da por resultado 150. Al 50 le sumo 200 y esto me da por resultado 250. Antes de calcular el costo de oportunidad, debemos comprobar que no existan valores negativos. Para realizar esta operación, nos colocamos en el primer cuadrante inicializando con 0 y decimos: un número que sumado a 0 me dé 4 es igual a 4. Un número que sumado a 0 me dé 3 es igual a 3. Un número que sumado a 3 me dé 5 es igual a 2. Un número que sumado a 2 me dé 3 es igual a 1. Y un número que sumado a 4 me dé 5 es igual a 1.
Y luego procedemos a hacer la suma de los números de fila y columna y ese valor se lo restamos al costo de transporte y decimos 4 más 2 es igual a 6 y 8 menos 6 es igual a 2. 1 más 0 es igual a 1 y 7 menos 1 es igual a 6. 1 más 1 es igual a 2 y 6 menos 2 es igual a 4. 1 más 3 es igual a 4 y 7 menos 4 es igual a 3. Como podemos darnos cuenta, no existen números negativos. Ahora vamos a proceder a calcular el costo de oportunidad. Como antes mencionamos, es la multiplicación de los cuadrantes con asignaciones para el valor de transporte existente en el cuadrante, de modo que queda de la siguiente manera. 150 por 4 es igual a 600, 200 por 5 es igual a 1000, 300 por 3 es igual a 750, 250 por 3 es igual a 900 y 250 por 5 es igual a 1250. Y la suma de esta multiplicación me da por resultado $4.500. Y como podemos darnos cuenta, el valor de la segunda repartición es menor al de la primera. Eso quiere decir que la segunda repartición es la correcta, ya que visiblemente nos ayuda a optimizar los gastos de transporte. De este modo, culminamos con la solución de este problema. Espero hayan podido comprender la explicación dada. De antemano, se les agradece por la atención brindada.